Buenas, ¿cómo le va a todos? Bueno, vamos a arrancar un poquitito viendo más que nada lo del trabajo práctico número 6, ¿sí? Que es el último que les estuve enviando en la semana, ¿sí? Recuerden que los días lunes y martes fueron feriados, así que bueno, no les estuve pasando nada a los grupos por ese motivo, ¿sí? Y bueno, tenían una serie de preguntas para ir resolviendo, ¿sí? Vamos a ir leyéndolas y vamos a ver si podemos ir avanzando un poco con esto, con el trabajo número 6, que era sobre el cuento Tito Nunca Más. ¿Sí? Tienen que saber que está acentuado en un contexto que tiene que ver con la guerra de Malvinas. ¿Sí? Tito justamente es una persona que vivió esa guerra, que vuelve de una manera bastante particular, ¿sí? Y que a lo largo del texto vamos a ir viendo cómo esta historia es relatada por alguien más, que lo veía bastante seguido a Tito, ¿sí? En distintos lugares, y también la historia va a ir haciendo un pequeño quiebre temporal, ¿sí? Va a ir retrocediendo, va a ir avanzando, pero vamos más que nada a estas 5 preguntas, a ir un poco con la lectura del texto, y después, ya para la clase que viene, vamos a ir viendo La cárcel del fin del mundo, ¿sí? Que es uno de los cuentos que me interesa, y seguro vamos a estar bastante con esto porque es un cuento largo para dividirlo en 2 etapas, para irlo analizando, y seguramente sea la parte del trabajo número 7, ¿sí? Habíamos hecho hasta el número 5 eh, antes del receso de enero, y ahora vamos por el trabajo 6, y con el cuento de Incardona vamos a ir avanzando al número 7. Bueno, un poco les había enviado en un audio anterior sobre esto, pero bueno, vamos a ayudar un poco más con las respuestas, ¿sí? Recibí algún que otro trabajo, pero de este son poquitos, ¿sí? Hasta el momento. Tengan en cuenta que más o menos el trabajo 6 y bueno, el 7 sobre la cárcel del fin del mundo nos va a llevar lo que queda de febrero, así que en marzo serán 1 o 2 trabajos más, ¿sí? Más o menos van a ser entre 8 y 9 para ir cerrando. Eh, Algo parecido antes del corte, ¿sí? Que fueron 5. Bien. ¿Qué hecho trágico le ocurre a Tito? ¿Sí? Que es el personaje principal. Esa es la primera pregunta. Bueno, eh, las preguntas no es que están ordenadas, sino que a lo largo que vamos leyendo, vamos a ir encontrando distintas cosas que le van ocurriendo. ¿Sí? Estamos hablando de hechos trágicos, ¿sí? De cosas difíciles de reparar, ¿sí? Hechos trágicos, eh, se lo puede vincular a la muerte, se lo puede vincular también a algún problema físico, ¿sí? A una tragedia, a un hecho que lo marcó en su vida prácticamente, ¿sí? Así que bueno, mientras más ejemplos vayan colocando en esta respuesta, mejor y más completo va a ser. El mundo se le vino abajo el día que le cortaron la pierna. Solo tenía 18 años y era un centro delantero natural. Uno de los mejores, número 9 surgido jamás de las inferiores del Chaco Forever. Acababa de ser vendido a Boca Juniors, donde iba a debutar semana después, cuando recibió la citación para ir a la guerra. Aquel verano del 82, el general Galtieri ordenó atacar las Islas Malvinas y Tito Di Tulio fue convocado al término de la primera semana. Ahí empezó su calvario. Bueno, ese es el primer párrafo del texto, acá lo tengo un poco chico, se me dificulta en el PDF porque lo estoy leyendo del celular, estoy grabando de la computadora, pero bueno, acá tenemos para ir respondiendo a la primera. ¿Sí? Hecho trágico, serían como dos en uno, ¿no? Por un lado, eh, la pierna, ¿sí? Esto tan traumático. Podrían ser tres en uno, ¿sí? La convocatoria a la guerra, la carrera que queda truncada, ¿sí? De alguien
que pasa de un equipo zonal, ¿sí?, del momento, a uno grande, a tener la mayor o mejor óptima posibilidad de su carrera, y se ve frustrada por esto, ¿sí?, el paso por la guerra, la pierna que le tuvieron que cortar y la imposibilidad de seguir con su carrera. Así que bueno, en esa primera pregunta, cuando estamos hablando de hechos trágicos, bueno, ahí tienen bastante para ir agregando, ¿sí? Le tocó estar en la batalla de Bahía, en los Gansos, en las que los cañones ingleses convirtieron las praderas en infierno. Los Harriers atacaban como palomas malignas y los Gurkhas se movían como alacranes. Un granadazo hizo volar por las aires la trinchera que habían cavado por la mañana, y una esquirla en la pierna derecha le perforó el fémur y lo dejó tendido, boca arriba, mirando un punto fijo en el cielo, como pidiéndole una explicación. Enseguida reaccionó y en medio de la balacera se hizo un torniquete para detener la pérdida de sangre. La herida no hubiera sido demasiado grave si lo hubiesen atendido a tiempo, pero la incompetencia militar argentina y la furia británica lo obligaron a permanecer allí por muchas horas, durante las que se fue sintiendo como la gangrena o como se llamase esa mierda que lo paralizaba. Le tomaba toda la pierna, el bombardeo y la metralla ruidosamente unánimes. Impedían todo movimiento, y Tito, que parecía un muerto más en el campo de batalla, solo pudo llorar amargamente, inmóvil, y aterrado por el dolor y por el miedo, dándose cuenta, además, de que nunca volvería a jugar al fútbol. Lo encontraron desvanecido, y alguno dijo después que los ingleses lo habían dado por muerto. Unos soldados enfermeros del 7º de artillería que marchaban en la retirada al día siguiente los reconocieron. Chaqueños, todos ellos. Uno dijo, che, este se parece al Tito de Tulio, el 9 de Forever. Y otro dijo, no se parece, boludo, es él y está vivo. Lo colocaron en una camilla improvisada, lo llevaron hasta el comando de regimiento, que por esas horas empezaba a rendirse. Era el general y nadie sabía quién mandaba. Todos los oficiales estaban desconcertados, y de hecho había abandonado sus tropas. Batallones enteros estaban a cargo de sargentos o simples cabos, y cuando llegó la camilla en la que agonizaba ese soldado que había perdido muchísima sangre, alguien, seguramente un oficial británico, dispuso que fuese operado de urgencia en uno de los hospitales de campaña que los ingleses instalaron en Puerto Argentino, nuevamente llamado por ellos por Stanley. Bueno, termino este pedacito. Allí le cortaron la pierna. Nadie supo si sabría jamás si fue lo mejor que se podría hacer en aquel momento. Pero fue lo que hicieron. Así terminó la guerra para Tito. Y también se terminó su carrera futbolística y su ganas de vivir. Bueno, eh, acá también podemos, ¿sí?, si se quiere, en la pregunta número 1, lo voy a ir leyendo por etapas porque ahí terminaríamos con lo que sería como el capítulo 1. ¿Sí? Este texto está dividido en pequeñas etapas, ¿sí? Apartados, ¿sí? Por eso quería terminar el 1, así cuando vuelvo a leer las preguntas no me voy perdiendo. Bueno, es importante esto, saber que también en la pregunta número 1, ¿no?, cuando les pregunto el hecho trágico, bueno, otro hecho trágico puede ser la tensión, ¿sí? Esta persona, justamente el texto ahí dice, quien está relatando, quizás en otra posibilidad, en otra ocasión, con más preparación, no le hubiesen tenido que cortar la pierna. Eso fue algo que se determinó en el momento, ¿sí?, con los recursos que había, con la hospitalización y con los medios que había en ese momento. Así que un poco por eso después muestra todo el proceso interno y la falta de ganas de vivir sabiendo que nunca más iba a poder practicar el deporte y llegar a vivir de eso. Así que bueno, ahí se mezcla un poco más lo sentimental y lo que Tito va sintiendo internamente. Eso por un lado, ¿sí?
Eh, Ahora vamos viendo un poco la pregunta 2, ¿sí? ¿Cómo hace para ganarse la vida? ¿Sí? Bueno, esto es algo que vamos a ir leyendo ahora, ¿sí? La 3 dice de qué forma lo trata la gente y cómo se siente él. Bueno, bien. Pasamos entonces al apartado 2. Cuando regresó al Chaco, 4 meses después, apenas sostenía su cuerpo magro y encorvado apoyándose en un par de muletas. Por lo que más impresionaba era la expresión de tristeza infinita que se le había estampado en la cara como un tatuaje virtual. Esa misma semana, las autoridades de Chaco Forever le hicieron un homenaje en la cancha de la avenida 9 de Julio, con las tribunas repletas, minutos antes de un partido de liga, todo el estadio lo aplaudió de pie, como a un héroe. Pero todos vimos también que Tito no se emocionaba ni sonreía, era apenas un cuerpo irregular coronado por esa tristeza imbatible. Era una mueca mezclada de horror, angustia y rabia. Y todos vimos como sus ojos velados miraban la gramilla con resentimiento y más allá a unos chicos que jugaban con una pelota a la que Tito, me pareció, hubiese querido patear para siempre. Desde entonces, muchas veces, me pregunté cómo se hará para soportar semejante frustración. Los que estamos completos y somos jóvenes, no podemos siquiera redondear la dimensión de nuestra piedad, incapaces de imaginar la crueldad de la tragedia. Nos la figuramos como un fantasma que jamás nos alcanzará, ocupado, como uno está, suponemos, en hacer estragos con la vida de los otros. Bueno, acá recibe un homenaje como corresponde, Tito, ¿sí? No se lo veía muy emocionado justamente por esto, por el después, por lo que iba a venir después de este homenaje, es decir, qué iba a pasar con su vida, qué le iba a deparar el destino, ¿sí? Si bien había un estadio repleto, ¿no? Haciéndole un homenaje cuando había vuelto de esta guerra, realmente sentía en ese momento que no tenía ningún tipo de futuro. ¿Sí? Incluso esta persona que está relatando el cuento, de alguna forma dice, los que somos jóvenes ni siquiera suponemos con esto, o sea, ni siquiera podemos llegar a pensar que nos puede ocurrir algo así. Bueno, vamos al apartado 3, ¿sí? Bueno, ahí ya en el apartado 2 se puede empezar a responder un poco de la pregunta 3. Cómo lo recibía la gente, cómo lo trataban, ¿no? La número 3 decía eso. La 2 era cómo ganarse la vida, que estamos viendo que por ahora no aparece, si no sabía bien. Eh, y la número 3 tiene que ver con esto. Bueno, hasta el momento se puede decir que al principio, porque esta respuesta va a ir avanzando, la gente lo recibió con cariño, ¿sí? Tuvo un homenaje acorde a las circunstancias como correspondía. Pero no va a quedar ahí esa pregunta, ¿sí? Apartado número 3. Como 2 o 3 años después recuperaba la democracia. Un día yo salía del cine CEP llevando del brazo a la que era mi novia, Lilita Martínez, y de pronto lo vi, me quedé paralizado. Esta historia la está contando, ¿sí?, alguien que conocía a Tito. En pleno centro de la ciudad y a las 9 de la noche, apoyado sobre 2 muletas deslucidas de madera cascadas por el uso y con un par de calcetines en las puntas de manera de sus absurdos zapatos silenciosos. Tito Di Tulio extendía una lata esperando que alguien depositara allí unas monedas. Creo que él no me vio y yo, cobardemente, no me atreví a acercarme. Di un rodeo arrastrando a Lilita del brazo y luego me pasé la noche en rueda de amigos criticando estúpidamente al sistema político que permitía que nuestros pocos héroes de guerra fuesen humillados. Se suponía que los veteranos recibirían algún subsidio del Estado, pero evidentemente eso no impedía que acabaran por dioseros. No había programa de trabajo para ellos y además la sociedad lo despreciaba. Por duro que fuese reconocerlo, nadie quería ver
en los excombatientes su propia estupidez. Por eso, automarginados por el resentimiento infinito que lo vencía, los supuestos héroes se habían convertido en un problema incómodo e irresoluble. Eran las glorias de una guerra que ya no importaba a nadie y no valían más que un discurso por año en boca de algún cretino con poltrona en el poder. Bueno, bien, ahí termina el apartado 3. Bien, importante porque ahora sí podemos completar un poco más la pregunta número 2, ¿sí? ¿Qué pasaba con la gente? ¿Sí? Acá se haría hincapié, ¿no?, en cómo lo trataba, el tema de la exclusión del Estado, ¿sí? Él mismo, el protagonista, reconoce que evitó saludarlo, ¿sí?, que no quería cruzarse con él, que la gente despreciaba a los excombatientes. En ese momento, apenas días después de la vuelta de la democracia. Estamos hablando más o menos diciembre, ¿sí?, del 83. Así que podemos ver, ¿sí?, también la respuesta 2 y 3 un poco juntas. Es decir, la número 2, ¿cómo hacía para ganarse la vida? Bueno, ahora estaba como un mendigo, ¿sí? No le quedaba otra opción, esperando alguna ayuda del Estado. ¿Y cómo lo trataba la gente? Bueno, vemos que hay indiferencia, vemos que no hay una valoración por el héroe, vemos que el Estado no le daba hasta el momento ningún tipo de ayuda, ¿sí?, ni de programa para que ellos puedan insertarse laboralmente, ¿sí? Así que así estaban las cosas. Y cada tanto, algún discurso, cada vez puntualmente, ¿no?, que se cumplía un aniversario, para de alguna forma cumplir con el homenaje, y nada más que eso. Durante un largo tiempo, apartado 4, dejé de verlo, y nunca supe si fue por pura casualidad o porque Tito desapareció de las calles de la ciudad. Ya nadie hablaba de esa guerra y todo el país se alarmaba con otras crisis más visibles y cercanas. La democracia era una ardua tarea a fines de los 80, la crisis económica empezaba a hacer estragos y como si la decadencia de muchas instituciones fuera una de las consecuencias inevitables, también Forever se vino abajo. El club entró en una pendiente de la que todavía no terminaba de recuperarse. Desafiliado de toda la liga durante años, solo después de una amnistía se le permitió volver a jugar en los campeonatos promocionales del interior del país. Y esa reactivación futbolera demostró que la vieja pasión de los chaqueños por el único equipo que llegó a jugar en primera en varios torneos nacionales se mantenía intacta. Y todos volvimos al viejo estadio de la 9 de julio con las mismas antiguas banderas, bombos y entusiasmados. Ahí reencontré a Tito, fuera del estadio, junto a las puertas de acceso a las tribunas populares. Los días de partido llegaba temprano, abría una mesita de tijera y colocaba sobre ella un canasto de golosinas y banderines, cigarrillos y cosas de poco valor, casi insignificantes, si se quedaba distraídamente apoyado en su único pie y con una muleta en el sobaco. La primera vez me acerqué a saludarlo y él se dejó abrazar mansamente, como un hombre resignado a su desdicha. Me pareció que no le disgustaba que la gente lo viese saludándome como a un viejo héroe de la guerra y de los listones blanquinegros de la casaca forevista. Pero enseguida me di cuenta de que, aunque devolvía todos los saludos, conservaba ese gesto mínimo, esa leve mueca de resentimiento que todos los viejos amigos sabemos y podíamos advertir. Yo pensé que no aceptaba convertirse a sí mismo en un recuerdo, y que esa fue su tragedia, porque seguía siendo un símbolo del forever campeón de los años de la dictadura. El reconocimiento de la gente no era más que eso, un saludo momentáneo. Y aunque todos le brindan su afecto, más de uno compraba cosas que no necesitaba. Era obvio que en el fondo todo eso lo enfurecía secretamente. Por eso no entraba jamás a la cancha. Lo observé durante varios fines de semana.
desinteresado de lo que pasaba adentro, siempre de espaldas al estadio, su patético desprecio solo seguía subrayando cuánto odiaba asumirse como mito, como estatua viviente del gran centrodelantero que la guerra había malogrado. Y en ese extracto, minuto en que comenzaba cada partido, Tito se iba. Casi en simultáneo, podía escucharse el pitazo dentro del campo y verlo desarmar la mesita, velozmente plegaba la bandeja. La reconocía, la reconvertía en maletín, se la cargaba a la espalda y se marchaba a toda velocidad que le permitía andar irregularmente y roto. Y ahí finaliza el apartado 4. Bueno, está bien, si seguimos con la respuesta de la pregunta número 3, podemos ver que lo de Tito avanza en cuanto a, por ejemplo, ¿no?, pedir la lata para ver si alguien hacía caridad por distintos artículos, ¿sí? Golosinas, cigarrillos. Pero, ¿qué pasa? La gente le compraba, ¿sí? Por cuestión de colaborar con él, no porque necesitara la golosina o el cigarrillo o las curitas o alguna otra cosa que podía llegar a vender. Entonces, la situación de él no cambió, ¿sí? Nada más que ahora estratégicamente aprovechaba los días de partido, ¿sí?, y trataba de sumarle algo, pero de alguna forma seguía, como quien dice, en esto de mendigo, de pedir una ayuda, ¿sí? Ahora ofreciendo un poco más de productos, estratégicamente un poco mejor ubicado, pero con la misma dificultad. Y había pasado el tiempo y la gente se empezaba a olvidar. Y ese equipo había quedado atrás, el equipo que había sido campeón. Eh, entonces, ¿sí?, su situación se iba empeorando, ¿sí? Ahí habla de una crisis económica, habla de una vuelta a la democracia, ¿sí? Y la gente, sumergida en sus propios problemas, dejaba de interesarse aún más por los excombatientes y por lo que había sido esa guerra. Bueno, eso resuelve bastante la 3, ¿sí?, de qué forma lo trata la gente y cómo se siente él. En este caso, bueno, el que narra esta historia, que no va a aparecer quién es, el nombre, podemos suponer que es un amigo, alguien que lo conocía, un hincha del Chaco Forever, esta vez lo abraza, ¿sí?, le tiene un poco de cariño, le demuestra su afecto, pero todavía hay indiferencia, cada uno, como dijimos, sumergido en su propio problema, ¿sí?, dejando atrás lo que fue esa guerra. Entonces, ¿de qué forma lo trata la gente y cómo se siente él? Bueno, completamente despreciado. Fíjese que comienza el partido, él agarra y se va, ¿sí? Ni siquiera quiere quedarse, ni está interesado por lo que antes le apasionaba, ¿sí? Ante el desprecio de la gente, la ausencia del Estado, el no poder jugar más, ¿sí?, tener que estar reducido a tener que aprovechar los días de partido para vender esto. Bien, ¿cómo hace para ganarse la vida? Esa era la número 2. Bueno, sigue en la misma postura, ¿sí? Ahora como vendedor ambulante, ¿sí? Pero más o menos la gente sigue comprándole por caridad, ¿sí? Bueno, el trabajo práctico tenía dos preguntas más, ¿sí? La número 4. ¿Qué decide hacer el narrador del cuento en el final? Para eso falta. Y la número 5. Esa es la personal, ¿sí? Para cerrar, me gustaría una opinión del cuento. ¿Qué parte te gustó? ¿Cuál no? ¿Qué cosa le faltó? ¿O qué hubieses esperado que pase? ¿Sí? Bueno, una tarde me quedé afuera. Eso fue el apartado número 5. Bien, vamos al número 6. ¿Sí? Eh, No, perdón, el número 5. Una tarde me quedé afuera porque el número 4 empezaba, durante un largo tiempo dejé de verlo. Ahí está. Una tarde me quedé afuera y antes de que huyera me le acerqué. Yo había pensado varias veces antes en ayudarlo de algún modo. Una vez lo propuse para un trabajo en la universidad. Otra convencí a los japoneses del Sanen para que
para que lo admitieran en la panadería, pero él siquiera se presentó para hacerse cargo. Tampoco me agradeció las gestiones ni pareció apreciar mi consentimiento, de modo que dejé de insistir y aquella tarde, a las puertas de la cancha, simplemente quise invitarlo a ver juntos el partido de la platea. Forever jugaba contra Racing de Córdoba por las semifinales del promocional. Era un sábado soleado, la cancha estaba llena y yo conseguía un par de buenos lugares. Pero apenas formulé la invitación, Tito me dijo que no con la cabeza, que movió frenéticamente, nervioso, pero sobre todo enojado por mi insolencia. Golpeó el piso con la muleta y me dijo, no jodas, ándate de acá. Y me miró fijo y sin pronunciar otras palabras. Me rogó con los ojos que me aprecian de fuego que me alejara de allí. Me aparté, por supuesto, y entré a la cancha justo en el momento, apenas comenzando el partido, en que Forever marcó un gol. A jugar por el estallido jubiloso, las tribunas, la gritería y el rumor de los tablones repletos, había sido un golazo de esos que vuelve loca la hinchada, porque se producen en los primeros segundos del partido, cuando el equipo rival está apenas ordenándose en el campo. Me di cuenta para decirle, dale, Tito, vení. No, un segundito. Ahí está, perdón, sí. Justo había sonado una cosa ahí, me había quedado. Bueno, retomo un cachito esto. Se producen en los primeros segundos del partido, cuando el equipo rival apenas está ordenándose en el campo. Me di vuelta para decirle, dale, Tito, vení, no te pierdas esta alegría. Pero él ya se iba, y cuando lo llamé no se dio vuelta, ni siquiera vaciló. Bueno, podemos apreciar también que a pesar de toda la ayuda que este hombre trató de hacer por su cuenta, no fue suficiente, ¿sí?, para él, creyendo que su vida no tenía otro rumbo que hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? Así que bueno, la pregunta, ¿sí?, que era la número 3, cómo lo trata la gente, bueno, podemos ver que había una persona que sí estaba interesado en él, ¿sí? Pero bueno, a pesar de eso, no fue suficiente, ¿sí?, para superar ese dolor y esa dificultad que tuvo Tito. Vamos al 6, el último apartado. Nunca más vi a Tito Di Tulio, nunca más volvió al estadio, no lo vi más en la ciudad, y aunque hice algunas preguntas meses después, nadie supo darme una razón. Muchas veces pensé que se habría suicidado como tantos excombatientes de Malvinas. Imaginé que lo encontrábamos colgado de una vía o que se tiraba al Paraná desde lo más alto del puente que lleva a Corrientes. Y más de una mañana me descubrí vergonzosamente buscando una nota luctuosa en los diarios locales. Pero nunca más lo vi y creo que fue lo mejor que pudo pasar. Tito perdió por goleada con la vida y acaso su único triunfo fue saber evaporarse. Suelo pensar que esa es la clase de resultados que se arrojan a las guerras idiotas. Nunca hay un final, un verdadero final para sus protagonistas anónimos. Solo ellos, cada uno de ellos y absolutamente nadie más, han de saber lo insoportable que es vivir con ese resentimiento quemándote el alma. Por eso, perdone, voy a pausar un poquitito. Disculpen, tuve que estornudar y va a quedar un poco mal. Perdón. Bueno, retomo acá. Suelo pensar que esa clase de resultados que se arroja a la guerra son idiotas. Nunca hay un final, un verdadero final para sus protagonistas anónimos. Solo ellos y cada uno de ellos, y absolutamente nadie más, han sabido lo insoportable que vivir con el resentimiento quemándote el alma. Por eso me dije mejor olvidar a Tito, no buscarlo nunca más. En todo caso, capaz un día de estos escribo un cuento y lo hago literatura. Y ahí termina el cuento de Mempo Giardini de Tito Nunca Más. Bueno, ahí respondemos en el final, ¿sí?, la pregunta que dice, ¿qué decide hacer el narrador? ¿Qué decide hacer el narrador al final del cuento? Bueno, como una especie de homenaje, esto, ¿no? Le escribe un cuento que es justamente el que estamos leyendo, ¿sí? Ahí un poco se mezcla la ficción con la realidad,
¿sí? Seguimos sin saber el nombre del narrador. Y en la número 5, bueno, ahí tienen que hacer ustedes alguna parte que les haya gustado del cuento. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? A mí la parte que me gustó, no por la situación, porque bueno, fue terrible, ¿no? El tema de la pierna en la guerra, pero cómo está contada esa escena, donde a él lo llevan, ¿no? Se hace un torniquete, le determinan por cortar la pierna, previamente no los bombazos. Esa escena, si yo tuviera que elegir una, elegiría esa por cómo está contada, ¿sí? Por las palabras que usa el autor, cómo es la descripción de esa escena, el tema de que uno puede imaginarse como si fuera real, ¿sí? La verdad que está muy bien contada y el autor utiliza palabras justas y exactas para describir ese momento. Pero bueno, ustedes verán cuál fue la parte que más les gustó, a veces por cómo está contada o a veces cómo, por ejemplo, la temática, ¿sí? En ese caso. Por ahí un tema específico que les interesó, ¿no? Acá se habla de política, de crisis económica, así que bueno, hay partes para todos, ¿sí? También hay otras partes que me gustaron mucho, que fueron cómo se describe esta persona, el sentimiento de Tito, ¿sí? Lo que pasaba por dentro de Tito desde afuera, ¿sí? Como alguien ajeno, externo, puede interiorizar los sentimientos de otro. Bueno, cada uno verá la parte que más le gustó eh, del texto, ¿sí? En este caso, o algo que no le gustó, en fin. Destacar una o dos citas textuales, ¿sí? Que le hayan resultado interesantes. Bueno, de paso, creo que estaría ahí el cuento con la explicación y las preguntas, si bien ya había hecho un poco la vez pasada, quería acentuar un poco más porque, bueno, estaban faltando algunos trabajos, por ahí no lo había explicado bien del todo en el otro audio. Así que, bueno, espero que les haya servido, si no va a estar el grupo, cualquier duda que tengan, ¿sí? Eh, bueno, La cárcel del fin del mundo de Incardona. Lo estoy buscando acá. Yo compré este que tiene muchos cuentos. La verdad que me interesaba tener el libro, pero está gratis, ¿eh? Está gratis por PDF, después se lo voy a mandar. Pero la verdad es que tenía ganas de tenerlo, ¿sí? Porque bueno, a pesar de que haya libros gratuitos por internet, la verdad que quería tenerlo en formato papel. Eh, Me gusta el papel, creo que es algo que no deberíamos perder, porque está bueno, más que nada para la hora de estudiar, aunque sea fotocopias, ¿sí? Hoy en día estamos, bueno, 100% con la virtualidad, pero a la hora de estudiar, de marcar un texto, eh, uno tiene que memorizar, o bueno, tiene que hacer hincapié en una parte, y está bueno esto de poder tener el texto. Bien, La cárcel del fin del mundo, ¿sí? Tiene unas cuantas páginas este cuento, no lo vamos a ver todo en la clase de hoy, ¿sí? Son unas 15, 16 páginas, así que vamos a arrancar un poco para, aunque sea ubicarnos con los personajes, el contexto, ¿sí? El lugar donde ocurren los hechos. Bien, lo conocí, después se lo voy a pasar la semana que viene en el PDF, ¿sí? La cárcel del fin del mundo, ¿sí? De Juan Diego, se llama Incardona, ¿sí? Lo conocí en la bodega de un barco. Ambos vestíamos trajes a rayas, teníamos engrillados los pies y las muñecas y nuestras caras estaban manchadas de carbón. Tosíamos negro debido al humo de los motores. Cuando lo vi por primera vez lo reconocí enseguida. Era un criminal famoso y su foto había salido en los diarios. Era tal cual lo retrataba. Un pequeño monstruo, bajo, cabeza chiquita, cejas gruesas, un par de orejas gigantes que le daban apariencia de duende y una mirada perdida e idiota como la de un pez. El viaje fue largo y terrible, el peor castigo que nuestros cuerpos habían soportado hasta entonces. Pero esto no sería nada, apenas se trataba de un pequeño anticipo de sufrimientos mayores
que debíamos padecer durante muchos años. El mar nos zarandeaba día y noche, y yo hubiese jurado que nos masticaba la misma boca del infierno. Llegado el momento, nos tragaría a todos en la isla maldita del sur, que llamaban la Tierra. Allí acababa de inaugurarse la prisión más desolada y fría que se haya inventado, la cárcel del fin del mundo. Cuando llegamos, nos pusieron uno al lado del otro. Él era el preso número 90, yo el número 91. Su cercanía me causaba repulsión. Sin embargo, debo confesar que siempre estuve pendiente de lo que hacía, lo espiaba y escuchaba con atención los ruidos de su celda. ¿Cómo te llamas?, me preguntó la primera noche. Su voz aniñada me resultaba diabólica. Miré alrededor. El calabozo estaba iluminado por un farol de afuera, puesto cerca de mi ventanita. Me estaba muriendo de frío. Yo soy Cayetano, dijo, y por el costado izquierdo de la reja somos humanos. Me acerqué silencioso. Él no podía verme porque una pared de ladrillos nos separaba. Sus dedos temblaban, al igual que los míos. Le miré la mano durante un rato, esperando en el aire. No lo estreché. ¿Quién sabe qué podía hacerme si lo tocaba? Era degenerado, asesino y pirómano. Todos conocían su historia. Dicen que cuando lo capturaron pensaban que estaba fuera de sus cabales, que no era consciente de sus actos. Según los médicos, sufrió una imbecilidad y alineación mental. Esas son las palabras que salieron en los diarios. Entonces lo internaron en su hospicio y parecía que iba a salvarse de la cárcel, pero al final el juez lo mandó preso como cualquier hijo de vecino, por no ser un completo imbécil, como pedía la ley en estos casos. No se sabe bien a cuánto mató, pero hay algo que es seguro, todos fueron niños. A un bebé lo aplastó con una piedra, a una nena la prendió fuego, viva en su vestidito de comunión, y a un chico, después de estrangularlo, le martilló un clavo en la cabeza. Quemaba casas y galpones porque le gustaba ver a los bomberos. Además, cazaba animales y los torturaba lentamente. De esto último puedo dar fe. Por dos por tres se escuchaba algo raro proveniente de su celda. Era una especie de quejido que disminuía poco a poco. Al principio no entendía bien de qué se trataba, pero con el tiempo me fui enterando. Bueno, lo dejamos acá. Ahí tenemos las primeras dos páginas, un cuento que ya nos habla de qué lugar va a ser la prisión, ¿sí? El personaje es Cayetano, ya sabemos que estaba ahí por haber asesinado niños, tenía una obsesión por el fuego, ¿sí? Y hay alguien que encima le genera miedo y a su vez curiosidad y obsesión, porque era uno de los presos más famosos. ¿Cómo está ambientado? Bueno, en el sur, Cifrío, una cárcel justamente del fin del mundo, del último lugar de la Tierra. Así que eso por ahora, ¿sí? Más adelante continuamos con el cuento, les mando el PDF y seguramente vamos a estar haciendo algún trabajo práctico más.